Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un gusto saludarlos. Bienvenidos a una nueva edición de Encuentro Central. Se cumplen 100 años de la creación de la OIT, Organización Internacional del Trabajo. Para hablar acerca de este y otros temas, nos acompañan en la noche de hoy el doctor Héctor Sapiraín, director de la Sala de Abogados del PIT-CNT, y Milton Castellanos, director del Instituto Cuesta Duarte. Bueno, como ya dijimos en la presentación, y saludo ahora formalmente a mis invitados. Gracias, Milton. Gracias, doctor, por estar esta noche aquí con nosotros. Bueno, tenemos muchos temas para conversar con ustedes. Les propongo comenzar hablando de la Organización Internacional del Trabajo, de aquel 1919 a este 2019, estos 100 años de la OIT. Mucha agua ha corrido bajo el puente, como se suele decir habitualmente. ¿Qué visión tiene el trabajo de la OIT? Yo creo que hay un autor francés que señala que si la humanidad debe vanagloriarse de algo, una de las cosas que debe vanagloriarse justamente es la creación de la OIT. La creación de la OIT fue la confluencia de algunas ideas que siguen estando vigentes hoy. Uh-huh. Es decir, la necesidad de la protección al trabajo y a los trabajadores no es un tema meramente nacional, sino un tema que involucra a todos los estados. Esa fue una de las razones. Uh-huh. Esa idea estaba presente en el movimiento sindical, en la doctrina, en muchos operadores. Pero además de eso también estaba presente el otro elemento que a veces se olvida, es que la existencia de normas pudieran ser un estándar mínimo aplicable uh-huh. A nivel internacional, también tenía a evitar la competencia desleal o el dumping social. Uh-huh. Entonces, eso creo que fueron dos motivos centrales por el cual se crea la OIT. A ello hay que sumarle otros aspectos, como ser por qué nace en ese momento. Sí, en contexto histórico. En ese contexto histórico, porque hay toda una historia atrás. Uh-huh. Es decir, indudablemente la idea de crear una legislación internacional o la idea de crear un órgano con carácter legislativo viene de una larga discusión y de varios intentos, entre ellos la creación de la Oficina de Trabajo allá por principios de siglo, que tuvo un funcionamiento. Uh-huh. Funcionó hasta que empieza la Primera Guerra Mundial, y esa oficina que estaba en Basilea, en Suiza, y que además creó los primeros convenios de aquel momento, fue una primera experiencia. Pero también acá hay algunos cambios. Primero, la idea que está en el preámbulo, luego de la debacle de esa guerra atroz, en todos los sentidos, es la idea de que no puede haber paz si no hay justicia social. Y solo hay justicia social si los trabajadores tienen determinadas condiciones de dignidad en cuanto a salario, condiciones uh-huh. de trabajo, las libertades sindicales que forman parte. Entonces, esa es una idea central. Hay otro tema que también va a influenciar en ese momento, es la importancia que se le va a dar a la fuerza de trabajo. No era que no se le hubiese dado importancia, pero indudablemente el esfuerzo de esa guerra, la primera guerra tecnológica de carácter mundial que se desarrolla, va a poner en el tapete la necesidad o la importancia que en el mundo del trabajo tenían los trabajadores. Y otro aspecto que también está allí, y fundamentalmente el temor a la revolución social. No se olvide que en el 17-18 claro. se va a producir la Revolución Rusa, uh-huh. Primero la de febrero, después la de octubre-noviembre, y la idea de la construcción de un nuevo sistema, que llevaría al socialismo, al comunismo, y eso indudablemente va a influir en las ideas. Pero yo creo que toda esa multiplicidad de causas fue la que va a determinar el surgimiento de la OIT en ese momento. Uh-huh. ¿Milton? Sí, sin duda, Héctor, fue muy claro. Yo creo que tiene mucho que ver el contexto histórico. Uh-huh. Se estaba saliendo de la Primera Guerra Mundial,
se venía de todas las luchas obreras del siglo anterior por la ley de 8 horas, los mártires de Chicago. En el 17-18 se da la revolución bolchevique. Eso va generando que los países occidentales dicen, bueno, tengo que encontrar algunos mecanismos que regulen el trabajo. Hay que acordarse que dan jornadas extenuantes de 12, 14 horas, precarización de las relaciones laborales, ¿sí? Intentar generar un nuevo orden donde el trabajo comenzaba a masificarse también, es decir, ya estábamos entrando en el desarrollo industrial y en el capitalismo, es decir, veníamos del feudalismo anteriormente, entonces se genera todo un clima ahí que había que los países occidentales y las burguesías nacionales de generar un ámbito, y sin duda en 100 años ha jugado un papel fundamental, histórico. Yo siempre pongo la vida, el ejemplo de muchos dirigentes sindicales, incluso uruguayos, le deben la vida en épocas muy duras. Hay que hablar de los colombianos, por ejemplo, pero de los uruguayos, que en la dictadura los dirigentes sindicales, si no hubiera sido muchas veces por el llamado de algún miembro de la OIT, de algún secretario general, hoy no estaría vivo o no hubiera vivido en esa época. Entonces, para los trabajadores, la OIT es un bastión que tenemos que defender en un momento actual que es muy distinto a aquel, claro, y que efectivamente tenemos retroceso, pero bueno, bienvenido estos 100 años y los eventos que van a haber en Ginebra el mes que viene, para ver si podemos reafirmar la OIT como el foro mundial, como las Naciones Unidas del Trabajo. Claro. Bueno, si eso lo pudiéramos seguir fomentando y ampliándolo, sería bárbaro. Y 20 años después de la creación, la Segunda Guerra Mundial, posteriormente la Guerra Fría, y hasta llegar a nuestros días, donde quizás algunos también cuestionen el hecho de que hay un organismo como la OIT, pero el trabajo infantil sigue existiendo a nivel mundial, y hay precarización del empleo, y hay nuevas fórmulas de trabajo que distan mucho de los empleos tradicionales, llamados emprendedores, o como ustedes le quieran decir, a ciertas digamos normas un tanto precarias del trabajo actual. ¿Eso significa un enlentecimiento de lo que ha sido históricamente la función de la OIT? Yo creo que la OIT, a grandes rasgos, uno podría decir, tuvo 3 grandes etapas. Dicho de forma sí. muy... Hay una primera etapa, que es esa etapa de surgimiento, una cierta consolidación, que se van a generar muchos convenios importantes, como por ejemplo el de la limitación de la jornada, que sigue vigente, protección frente a los accidentes de trabajo y otros aspectos. Hasta, yo diría, esa segunda gran tragedia del siglo XX, que es la llamada Segunda Guerra Mundial. Hasta allí la OIT cumplió una función, generando normas. Y después va a haber una segunda etapa, que yo diría que es una etapa que va desde el 44 hasta fines de la década del 70, 80. Es la etapa, yo diría, de apogeo de la OIT. Y que arranca con un documento que es fundamental, que sigue siendo fundamental, que es la Declaración de Filadelfia. La Declaración de Filadelfia, que surge de la conferencia. Durante la guerra se hacen 2 conferencias, una en el año 41 en Nueva York y la otra se hace en Filadelfia. Precisamente la Declaración de Filadelfia, que actualmente forma parte de la Constitución de la OIT, así como la Constitución de la OIT tiene un preámbulo, la parte organizativa tiene un anexo que es la Declaración de Filadelfia. Allí se consolida una visión, una concepción de democracia social. Va más allá de los derechos laborales, sino que va hacia una concepción de la democracia social. Allí se reconocen los derechos colectivos. Es decir, cuando hoy hablamos de derechos humanos, no son solamente los derechos individuales, son los derechos colectivos, los derechos que tienen los colectivos, por decir así, a una mejor vida, los derechos socioeconómicos, los derechos a la seguridad social, a la vivienda, a la educación.
La Declaración de Filadelfia es esencial por el momento que se produce y que va a servir de catapulta a la elaboración posterior. Y fundamentalmente va a ser un antecedente muy importante de la Declaración Universal de los Derechos Humanos del año 48. Y otro aspecto que también debemos rescatar, entre las cosas que dice esa declaración, es que el trabajo no es una mercancía. Es decir, el trabajo no es un bien de mercado, que se rige por otras condicionantes. Cosa que a veces uno dice, bueno, como dice un amigo economista, una cosa es el decir, otra cosa es el ser, ¿no? Algo así, a veces criticaba eso. Pero allí está dicho, un principio esencial: el trabajo no es una mercancía, no es venta y cosas. Pero además, esa declaración va a servir de antecedente de dos convenios que son centrales, esenciales. El convenio 87 sobre protección de la libertad sindical es el estatuto, yo diría, si uno puede decir, de un texto jurídico perfecto. Bueno, hasta este momento es el texto más perfecto en cuanto a la libertad sindical, en la forma amplia que reconoce los derechos de libertad sindical. Y el otro es el convenio 98 sobre negociación colectiva y protección de la actividad sindical. Esos dos convenios yo diría que son los pilares. Van a haber otros convenios, van a haber el convenio 154 sobre negociación colectiva, 151 sobre derechos sindicales de funcionarios públicos, protección del salario, etcétera, etcétera. Pero esa etapa yo diría que es la más fermental, claro. Es la de mayor creación normativa y de mayor avance en términos en términos jurídicos y en términos de reconocimiento de la dignidad de los trabajadores, como la parte madre. Después del 70 para acá, con el advenimiento de lo que comúnmente se denomina el pensamiento o las corrientes neoliberales, ha ido deteriorando los aspectos, ¿no? Tal vez eso después podamos avanzar y ver en qué consistió eso. Exactamente. Y me quedé pensando también lo que decía el doctor con respecto a esto, porque la OIT está integrada por trabajadores, por empresarios y por estados también. Y así el papel de los estados y de muchos gobiernos que han mirado como para otro lado últimamente con respecto a las actuaciones de la OIT. ¿Que son vinculantes, doctor? Los convenios, sí. Si son ratificados, son vinculantes. Exacto. Pero también, a partir de la Declaración sobre Principios y Derechos Fundamentales del año 98, hay ciertos convenios que, más allá de que se ratifique, obligan a los estados. Esos son los que se llaman convenios fundamentales, que son los de libertad sindical, prohibición de trabajo forzoso, prohibición de trabajo infantil y los convenios referidos a la igualdad y no discriminación. Te preguntaba esto, Milton, para hablar un poco de lo que ha sido, digamos, el relacionamiento del Estado uruguayo con la OIT. Yo siempre digo, si habrá sido de tanto impacto en el Uruguay el nacimiento de la OIT, la declaración de Filadelfia, un montón de cosas, que Uruguay es el único país en la región, y yo diría en gran parte del mundo, que instala su sistema de negociación colectiva sobre la base e imagen y semejanza de la OIT. Es decir, crea los consejos de salario tripartitos. Es más, la conformación del consejo de salario en Uruguay es el mismo conformación desde el punto de vista proporcional, claro, de los que están en la OIT. Esto es muy importante porque, por ejemplo, si yo voy a la Argentina, la OIT muy, pero las negociaciones colectivas en Argentina no están relegadas por la OIT. Si voy al Brasil tampoco, si voy a Colombia, a México, a veces, incluso a los países europeos, Alemania, ¿sí? Si Uruguay le gustó tanto, le impactó tanto que hace inmediatamente su negociación como imagen y semejanza. Y eso tuvo un factor fundamental. Si se creó eso, después las organizaciones que iban a ir ahí se fueron moldeando en función de esa realidad. Por ejemplo, los patrones comenzaron a organizarse por sectores, cámaras sectoriales. ¿Por qué? Porque tenían los consejos de salario. Los trabajadores, ¿cómo empezamos a organizarnos? Por sectores. Entonces los sindicatos en Uruguay, vas a ver, construcción, claro, tal, dependiendo de la rama de actividad. Entonces eso de la OIT, lo de Filadelfia, ha tenido un impacto
en la vida del país hasta el día de hoy en forma trascendente. Eso no significa que todo lo de la OIT se pueda o decir que es perfecto. Es decir, salvando la distancia como las Naciones Unidas. Yo veo las Naciones Unidas, Consejo de Seguridad, pero no se evitan las guerras, no se evitan las invasiones. Es decir, organismos internacionales que son importantes tenerlos, pero no pensar que esos organismos internacionales van. Y la OIT hoy, en los temas del trabajo, el ordenamiento del trabajo, ha ido perdiendo terreno. ¿Por qué? Porque las relaciones laborales en los últimos 20 años, 25 años, se han ido deteriorando hacia el sector, es decir, donde la libertad de empresa, los modelos de libertad de empresa y de mercado, fueron llevando a que ya el trabajo no sea, como decía Sapirán, algo importante, ya el trabajo pasa a ser una mercancía más, o la concesión de que es una mercancía más en cada uno de esos procesos que hay en cada uno de los países. Entonces, al punto, por ejemplo, que el último convenio que la OIT firmó, creo que es el 2011, es decir, hace... Los trabajadores domésticos. Sí, hace 9, estamos en el 19, fíjate, 2011, hace 8 años que la OIT no saca un convenio internacional. Cuando si yo agarro las etapas que decía Sapirán, es decir, entonces estamos en un momento difícil, al punto tal que bueno, que estamos en situaciones contradictorias. Yo me acuerdo que Uruguay ahora está posiblemente observado por la OIT, sí, por la negociación colectiva. Y a mí, cuando se cumplieron los 60 años del convenio 98, que fue hace aproximadamente, fue en el 2008, a mí, yo participé como modelo en todo lo que fueron los debates de la ley de negociación colectiva en Uruguay, y me llevan invitado a un evento internacional que hacía con 160 países la OIT para conmemorar los 60 años de la negociación colectiva, y el único ejemplo que iba a exponer era Uruguay con la propuesta de Uruguay. Y que era una propuesta de avanzada. Eso fue, y ahora esa misma OIT que nos homenajeó y fuimos los únicos, fíjate que en una reunión de 160 países que Uruguay hable, sí, sí. Y ahora vamos a ir, y en vez de homenajearnos, vamos a ir al banquillo de Alba Acusado por la misma ley que nos homenajearon en el 2018. Les propongo hacer una pausa, luego de la misma vamos a hablar de esa lista gris, negra, depende cómo se le llame, y vamos a hablar además de una suerte de inyección que se ha dado en los últimos tiempos vinculados a un informe de una comisión global con respecto al mundo del trabajo. Y por supuesto estaremos dejando para el final, porque siempre lo hacemos aquí en Encuentro Central, un espacio para hablar acerca del avance de las nuevas tecnologías, del empleo del futuro de nuestros empleos. Ya venimos.